Otro 1933, el mundo se está volviendo loco. De verdad que los acontecimientos de los últimos días, la asunción de Donald Trump, el crecimiento de la AfD en Alemania, todas esas situaciones, más todo lo que se ha venido hablando en este último tiempo, Elon Musk, Milley, toda una serie de temas, personajes que están en la palestra en estos últimos días, me han hecho pensar y reflexionar mucho sobre los gustos y las tendencias políticas que se están manejando en la actualidad. Y creo que evidentemente el tema migratorio, para mí que fui migrante, tiene mucho que decirme. Y ver cómo eso se está manejando tanto en Europa, sobre todo en Alemania y en los Estados Unidos, realmente deja mucho que pensar. Entonces, yo quería hablar sobre eso, pues me llama la atención y creo que es interesante hablar sobre ese tema. Porque siento que la política actual y todos estos personajes que están actuando dentro de esta política están centrando mucho el foco en lo que es la migración como si fuera un problema y como si fuera el gran problema de sus países, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa Occidental. Se está manejando como que todos los grandes problemas que enfrentan esos países tienen su epicentro en la migración descontrolada, en la migración ilegal, y que acabar con esa migración solucionaría muchísimo de los grandes problemas que tienen estos países. Yo siento que las percepciones que tienen las personas se centran mucho en lo que es la economía y la seguridad. Sienten que su economía no está funcionando como ellos deberían, sienten que los problemas que ellos están enfrentando desde el punto de vista económico, de inflación, de falta de empleo, de subempleo, de alto costo de la vida, este, tienen que ver de repente con un Estado que quizás se está ocupando mucho de los migrantes y poco de ellos. Y por otra parte el tema de seguridad tiene que ver de repente los Estados Unidos con crímenes cometidos por migrantes y en el caso de Europa con el terrorismo integrista que también podría estar encabezado por los mismos migrantes. Entonces ellos piensan que sacando a los migrantes de la ecuación, evidentemente ellos podrían tener un repunte económico porque todo se centraría en los nacionales y por otra parte tendrían un país o unos países más seguros. Pero sabemos y está demostrado porque se ha dicho y lo han dicho muchos especialistas que eso no son más que leyendas urbanas. Porque si nos remitimos a las estadísticas, la cantidad de migrantes delincuentes o terroristas en todos estos países son realmente proporciones muy pequeñas. No son realmente significativas en cantidad como para decir que los migrantes son delincuentes o que los migrantes son terroristas. O sea, son porcentajes muy pequeños dentro de la población lo que pueden ser ese grupo, pues tanto de criminales como de extremistas o terroristas. Entonces realmente no representa una porción de población significativa realmente que pueda decir que el gran problema de seguridad de los países se debe a los migrantes. Y de la misma manera, la cantidad de recursos que se pueden utilizar en los migrantes, los estados en este caso, no son tan significativos como para decir que los problemas económicos que tienen los países se deban también a los migrantes. Más bien, hay estudios que se han hecho en algunos países donde se habla del impacto positivo que ha tenido desde lo económico las oleadas de migrantes que ha habido en los últimos tiempos. Creo que inclusive en Perú hicieron un estudio, hasta creo que
los mismos bancos, sobre los impactos beneficiosos que ha tenido la migración en la economía peruana. Entonces, realmente estamos hablando de ideas que no tienen ningún basamento en la realidad. Más bien tienen que ver con prejuicios. Prejuicios, racismo, xenofobia, pues realmente desde el punto de vista estadístico, racional, desde la economía, desde la sociología, de donde tú lo quieras ver, no tiene ningún asidero en la realidad. Incluso me gustaría recordarles, si hay algún europeo que llega a ver este video, que hay un libro que se llama De Trocadero a Pasapoga, Historia de Mujeres Buenas, que fue escrito por Oscar Llanes, un periodista venezolano, y que estaba fechado, pues hablaba de la época de 1948 hasta 1958 en Venezuela, y muchas de las cosas a las cuales hacía referencia era a todas las problemáticas que los migrantes europeos pasaron durante esa época en Venezuela y que está relacionada a la vivencia típica de los migrantes. Entonces, los europeos también deberían recordar que no hace demasiado tiempo ellos les tocó pasar por esto mismo que le está tocando ahorita tanto a los latinoamericanos como a los africanos en Europa, sobre todo en América Latina después de la Segunda Guerra y la Guerra Civil Española, que muchos europeos tuvieron que irse a América para poder buscarse la vida y no tuvieron ningún problema. De hecho, gran parte de la recuperación de Europa tiene que ver mucho con todos esos migrantes europeos que fueron a América, lograron restaurar su economía y poder también inyectar dinero a la economía de Europa. Entonces, analizando todas estas situaciones, ¿qué es lo que yo podría decir y cuál es el punto al cual quiero llegar? Siento que todas estas ideas que están tan de boga en este momento no son más que una especie de atajo que los políticos tanto estadounidenses como europeos están buscando para poder acceder de la manera más fácil posible al poder. Se sabe que hay mucha xenofobia, hay mucho racismo, hay mucha irracionalidad en una base votante y más exacerbada por las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver de todo esto? Se puede entender que todo aquel político que maneje este mensaje va a tener una amplia base de votantes, bueno, como se demostró en Alemania y en Estados Unidos últimamente, que van a darle apoyo a este tipo de sentimientos, a este tipo de políticas. Entonces, para muchos políticos, entre comillas, les es mucho más fácil montarse en la tabla de la anti-inmigración y de todas estas ideas recalcitrantes y, digámoslo así, ideas de ultraderecha, porque desde el punto de vista político son muy rentables y le tienen un porcentaje de voto asegurado. Pero entonces yo les digo a estas mismas personas que apoyan este tipo de ideas que se miren en el espejo de Japón. Japón es un ejemplo perfecto de cómo una sociedad autárquica, que es lo que ellos quieren, pues una sociedad donde todas las personas sean homogéneas desde el punto de vista étnico, ha sido una sociedad que, a pesar de todos los logros y el milagro que ellos lograron desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, ahora se están enfrentando a situaciones realmente complicadas, porque desde el punto de vista económico, después de los años 80, a partir de la década de los 90, ellos no han podido crecer, no han podido desarrollarse y más bien están enfrentando serios problemas
desde el punto de vista económico, pero no solamente son los problemas económicos, sino los problemas sociales y los problemas demográficos que están enfrentando, y ellos no quieren usar la migración como una herramienta para poder resolver esos problemas. De hecho, y tan es así que ellos no quieren resolver esa situación, que ellos están en serio riesgo de ir decreciendo aceleradamente como pueblo por esa misma situación. Y Europa iría por el mismo camino de no ser por la migración. Estados Unidos tiene una dinámica muy diferente, pero si ellos se remitieran exclusivamente a los tradicional población estadounidense y no recibieran constantemente migrantes, no sabemos en qué situación estaría ahora mismo los Estados Unidos. Entonces me doy cuenta que realmente este tipo de políticas no creo que lleguen a buen puerto. No deberían llegar a buen puerto porque están basadas en el odio, están basadas en la irracionalidad y no están basadas en un análisis consciente de lo que se debe hacer. Entonces, en un mundo global como en el que estamos, que tanto la Unión Europea o los países de Europa, porque estos movimientos de ultraderecha quieren eliminar la Unión Europea y que cada país realmente se aísle en sí mismo, como lo quiere hacer el mismo Estados Unidos, este aislamiento económico no va a resolver ningún problema económico ni resolver un problema de seguridad. Lo único que va a acentuar los problemas económicos y va a llevar a otros problemas mucho más graves. Entonces no se trata de aislarse, sino más bien de que haya una globalización que ayude no solamente a Europa, a Estados Unidos, sino a otros países del tercer mundo a que todos crezcan. Entonces el problema no es prohibir la migración, sino organizarla, que haya integración, que haya formación, que se formen los migrantes para que puedan llegar a esos países con una calidad formativa lo suficientemente alta para que puedan desarrollarse bien dentro de esos países. Y que bueno, que haya una selección, evidentemente, no todo el mundo puede entrar, pero que haya un proceso organizado para que las personas poco a poco vayan entrando en lo que sea necesario, en los lugares que sea necesario, y que se van a integrar en la sociedad y en la economía de la mejor manera posible. Y además, no solamente eso, sino es necesario que estos países como Estados Unidos y como la Unión Europea puedan invertir tanto en América Latina como en África, en zonas de Asia, así como lo está haciendo China, que ese es el gran detalle. Mientras Estados Unidos y Europa están tratando de sacudirse a todo el mundo, los chinos están negociando y dialogando con todo el mundo, trabajando con todo el mundo y buscando desarrollar su proyecto en unión con los demás países. Entonces, evidentemente, a pesar de todo de lo que piensen y digan los europeos y los estadounidenses sobre China, los chinos están aportando, independientemente, bueno, que de repente endeuden a los países o lo que sea, pero ellos están dando un aporte. Y si estos países del occidente quieren combatir realmente a China, deberían combatirla justamente con eso, aportando ellos todavía más, aportando en África, aportando en América Latina, invirtiendo en estos lugares y ofreciéndole lo que de repente China no les puede dar. Entonces de eso se trata. Yo creo que realmente es un momento para analizar, para pensar sobre cuáles son los desafíos que tiene el mundo en la actualidad. Y los desafíos que tiene el mundo en la actualidad no es la desintegración, el aislamiento, el enfrentamiento entre etnias, sino más bien es la integración y la colaboración para resolver los problemas comunes. Y creo que lo que se está planteando ahorita va completamente en contra de eso. Entonces yo creo que, bueno,
Es una reflexión que yo me hago. Ojalá que las personas realmente entiendan y analicen cuál es la verdadera situación, dejen de dejarse llevar por los prejuicios y empiecen a pensar en que la realidad y una mejor sociedad, un mejor mundo, va a ser un mundo donde todos estemos integrados, donde todos colaboremos y no donde nos odiemos y donde busquemos poner barreras entre nosotros como seres humanos.